Los aztecas, un imperio que se alzaba con gran poder, lleno de mitos, leyendas y de dioses tan imponentes como misteriosos. ¿Alguna vez te has preguntado qué dioses gobernaban sobre este antiguo pueblo? Hoy vamos a descubrir los 7 dioses mexicas más poderosos y temidos, y créeme que algunos de ellos te sorprenderán. ¡Vamos allá! Huitzilopochtli. Comenzamos con el dios del sol y la guerra, Huitzilopochtli. Este poderoso guerrero celestial es uno de los más importantes en la mitología mexica. Su nombre significa colibrí zurdo, y según una versión de la leyenda, Huitzilopochtli es hijo de Ometeotl, una divinidad dual, con una parte femenina y otra masculina que se unen en un todo. Otra versión más popular del origen de Huitzilopochtli cuenta que este nació de Coatlicue, una diosa madre que mientras barría el templo de Cotepec quedó embarazada al poner bajo su manto una bola de plumas. Sus hijos mayores, Coyolauhqui y los Centon Huitznahuac, dioses de las estrellas, enfurecidos por el embarazo, decidieron matar a su madre. Sin embargo, justo en el momento que planeaban el ataque, Huitzilopochtli nació completamente armado, listo para la batalla, con su arma la serpiente de fuego, Xiuhcoatl, que solo le obedecía a él, derrotó y decapitó a su hermana Coyolauhqui, y ésta se convirtió en la luna. Y él asumiría el lugar del dios Sol, y su pelea se repetiría todos los días, teniendo como consecuencia los días y las noches. Por lo tanto, Huitzilopochtli no solo era venerado como un poderoso guerrero, sino que también simbolizaba el ciclo eterno del Sol. Los aztecas creían que Huitzilopochtli guiaba a su pueblo en sus migraciones y les indicó fundar su capital, Tenochtitlán, en el lugar donde vieran una águila devorando una serpiente sobre un nopal, visión que encontraron en el lago Texcoco. Para mantener al dios Sol fuerte en su batalla diaria contra la oscuridad, los aztecas realizaban sacrificios humanos, convencidos de que la sangre derramada era necesaria para asegurar la salida del sol cada día. Los presos de la guerra eran las personas a las que se les sacrificaba comúnmente, a los cuales se les sacaba el corazón o se les decapitaba, como hizo Huitzilopochtli con su hermana Coyolauhqui. De este modo, para los aztecas, el sacrificio humano no era una opción, era una necesidad, el precio para asegurar que el sol siguiera brillando sobre su imperio. Huitzilopochtli era tanto protector como destructor, el dios cuyo poder mantenía el equilibrio cósmico. ¿Te imaginas la presión de saber que cada batalla decidía el destino del universo? Quetzalcóatl. El siguiente es Quetzalcóatl, la famosa serpiente emplumada. Quetzalcóatl es una de las deidades más importantes y veneradas en la mitología mesoamericana. Su nombre combina dos símbolos: Quetzal, un ave con plumas preciosas, y Coatl, que significa serpiente, representando la unión entre lo celestial y lo terrenal. Quetzalcóatl era el dios del viento, la sabiduría, la vida, la fertilidad, y también se le atribuía el papel de creador de la humanidad, la agricultura y de muchas de las artes y ciencias que formaron la civilización azteca. Quetzalcóatl era el hijo primitivo del dios andrógino Ometeotl. En la mitología azteca era hermano de Tezcatlipoca, Huitzilopochtli y Quipetotec. Otra versión de la historia nos cuenta que Quetzalcóatl proviene de Tonacatecuhtli y Tonacatehual, los cuales estaban casados y criaron la mitad del mundo. Estos dejaron que la otra mitad fuera obra de dos de sus hijos, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Mientras que Quetzalcóatl se caracterizaba por su sabiduría, Tezcatlipoca tenía un carácter agresivo. Así, la rivalidad entre los dos hermanos fue responsable de la creación y la destrucción de 4 eras o soles en cada batalla que libraban, por lo que en esa época vivían en la era del quinto sol. Según la leyenda, Quetzalcóatl era gobernante y sumo sacerdote de la ciudad de Taoyuan, donde se promovía el arte, la ciencia y la paz. Sin embargo, el dios Tezcatlipoca, su hermano y rival, orquestó un plan para destruir su reputación. Tezcatlipoca se presentó ante Quetzalcóatl disfrazado y lo embriagó con un pulque, una bebida alcohólica. Bajo la influencia de esa bebida, Quetzalcóatl cometió actos que lo llenaron de vergüenza, lo que llevó a pensar que había deshonrado su misión divina. Avergonzado y arrepentido por sus acciones, Quetzalcóatl decidió exiliarse voluntariamente. Abandonó Taoyuan y emprendió un viaje celeste, prometiendo que algún día regresaría, lo que alimentó mitos posteriores sobre su retorno. Algunas versiones del mito se dice que se inmoló en una pira funeraria y su alma ascendió al cielo, transformándose en el planeta Venus. Tezcatlipoca. Pasamos a un dios tan fascinante como temido.
Tezcatlipoca, el dios de la noche, la discordia y el engaño. Los aztecas lo llamaban espejo humeante porque se decía que podía ver y manipular los corazones de los hombres. Tezcatlipoca era impredecible, capaz de otorgar fortuna o desgracia con un simple reflejo. Su presencia traía tanto poder como caos. En la mitología de los soles, como he mencionado antes, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl eran hermanos y crearon juntos el mundo. Tezcatlipoca fue el primer sol, pero Quetzalcóatl lo derribó, haciéndolo caer al agua, donde se convirtió en un jaguar, desatando el caos y destruyendo la primera era. En este ciclo de rivalidad continuó durante la creación de otros soles hasta que finalmente lograron estabilizar el universo en la era del quinto sol. Según la leyenda, para formar la Tierra, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl decidieron enfrentarse a Cipactli. Tezcatlipoca utilizó su propio pie como carnada para atraer al monstruo y cuando ese mordió le arrancó el pie. Sin embargo, esto permitió a los dos dioses someter a Cipactli y usar su cuerpo para crear la tierra y los cielos. Además de ser un dios de la guerra y la oscuridad, Tezcatlipoca también era visto como un dios justiciero, capaz de castigar o recompensar según sus designios, su dualidad representando tanto la creación como la destrucción, lo que convierte en una figura central en el panteón azteca, temido y venerado por su influencia en la vida, el destino y el orden cósmico. Tezcatlipoca poseía el espejo de Opstanía, lo que permitía ver todo lo que sucedía en el mundo, e incluso en los rincones más lejanos y oscuros, y lo usaba para manipular y confundir a sus enemigos, así como para provocar conflictos entre dioses y humanos. También era un instrumento para la adivinación, revelando el futuro y los secretos ocultos. ¿Crees que Tezcatlipoca era un dios malvado o más bien una fuerza necesaria para mantener el equilibrio del bien y el mal en el mundo azteca? Compárteme tu opinión en los comentarios. Y si estás disfrutando del video hasta ahora y te interesa conocer más sobre la mitología y la cultura antigua, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Publicamos contenido increíble sobre las civilizaciones más fascinantes de la historia, no te lo pierdas. Tlaloc. Ahora nos sumergimos en los dominios de Tlaloc, el dios de la lluvia y las tormentas. Para los aztecas, Tlaloc representaba la vida misma, ya que la lluvia era esencial para la agricultura y la supervivencia. Pero Tlaloc también tenía un lado oscuro. Sus lluvias podían ser tanto destructivas como vitales. Sin su favor, la sequía devastaría la tierra. Como una de las deidades más veneradas en la conmoción mexica, Tlaloc tenía el poder de controlar los ciclos agrícolas, de modo que su favor era esencial para asegurar buenas cosechas de maíz. Se le representaba con atributos acuáticos como el agua, los rayos y las nubes. Además, estaba vinculado a las montañas, donde se creía que almacenaba el agua y habitaba en un lugar mitológico conocido como Tlatlocán, un paraíso de abundancia para quienes morían por causas relacionadas con el agua, como ahogamientos o rayos. Sin embargo, Tlaloc también era temido por su capacidad de desatar tormentas destructivas, sequías y granizadas, castigos que podían enviar si se sentía ofendido o no se le rendía el debido culto. Los mexicas realizaban rituales y sacrificios de niños y animales para aplacar al dios y garantizar a su favor. Tlaloc encarnaba la generosidad de la naturaleza como la furia destructiva, reflejando el delicado equilibrio que mantenía la vida de la antigua Mesoamérica. En la mitología mexica, Tlaloc tiene una esposa principal, Tlachilucué, la diosa de los ríos, lagos y aguas corrientes, y de ellos nacen Tlaloque, deidades menores responsables de controlar lluvias y fenómenos meteorológicos. Tonatiuh. Tonatiuh es el dios del sol y las estrellas más brillante en el firmamento azteca, considerado el astro que rige en la actual era, conocida como la quinta era del sol. Pero su luz exigía sacrificios constantes. Los aztecas creían que sin sangre el sol se apagaría y el mundo terminaría. El mito relata que tras la destrucción del cuarto sol, Tonatiuh asumió el papel de sol después de que los dioses se sacrificaran en Teyocuán para darle el movimiento al nuevo astro. Se creía que Tonatiuh necesitaba alimentarse de sacrificios humanos, en particular corazones y sangre, para mantener su viaje diario por el cielo y garantizar la supervivencia del mundo. Esta necesidad de sacrificios lo convertía en una de las deidades más temidas y veneradas, ya que su energía mantenía el ciclo de vida y la muerte. Los mexicas creían que los guerreros caídos en batalla y las mujeres que morían durante el parto acompañaban a Tonatiuh en su travesía diaria por el cielo, ayudándole a combatir las fuerzas de la oscuridad. Este dios simboliza no solo la vida, la luz y el calor que proporciona el sol, sino también la necesidad de mantener el orden cósmico mediante el sacrificio.
Tonatiuh ocupa el centro de la piedra del sol o calendario azteca, simbolizando el quinto sol, el actual ciclo de vida. Su rostro feroz ocupa el centro de una piedra con su lengua fuera de la boca, representada por un cuchillo como símbolo de sacrificios que exigía el dios. Coatlicue, la madre de los dioses y la humanidad, es tanto creadora como destructora, y se la considera la patrona de los partos. Se la describe como una figura imponente y temida, con una falda hecha de serpientes y un collar de manos y corazones humanos, simbolizando la conexión en la naturaleza dual de la vida y la muerte. Coatlicue es la madre de Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, y de Coyolxauhqui, la diosa de la luna. ¿Recordáis el mito que os conté al principio del embarazo de Coatlicue y el nacimiento de Huitzilopochtli? Los aztecas honraban a Coatlicue ofreciéndole sacrificios humanos en un ritual de primavera de Tozozonli, en la estación de lluvias, y un festival otoñal de la caza de Quechoyi. También esculpían estatuas de la diosa que colocaban en lugares sagrados. La más importante de las representaciones de Coatlicue es en un gran monolito que fue hallado por accidente en la plaza mayor de la Ciudad de México mientras se realizaban trabajos de remodelación en el año 1790. Probablemente la piedra fue enterrada por sacerdotes mexicas poco después de la conquista para evitar la destrucción. Mictlantecutli. Finalmente terminamos con el sombrío Mictlantecutli, el dios de la muerte y señor de Mictlán. Este dios regía sobre las almas de los muertos, decidiendo su destino final en el inframundo. Junto a su esposa Mictecacihuatl, gobiernan el reino de los muertos, donde las almas de los difuntos deben atravesar varios niveles durante un largo y duro viaje antes de encontrar descanso. Mictlantecutli es representado como un esqueleto o figura cadavérica, con una apariencia aterradora que refleja su dominio sobre la muerte y la oscuridad. Aunque es una deidad temida, es también necesaria, ya que su papel es fundamental en el ciclo de la vida y la muerte que los mexicas consideraban natural e inevitable. Uno de los mitos más conocidos de Mictlantecutli es el relato de la creación de los humanos en la quinta era del Sol. Después de la destrucción de los primeros humanos, los dioses enviaron a Quetzalcóatl al Mictlán para recuperar los huesos de las generaciones anteriores. Mictlantecutli, queriendo evitar que los dioses revivieran a la humanidad, puso varias pruebas y trampas para impedir su misión. Aunque Quetzalcóatl superó los obstáculos y logró llevarse los huesos, en su huida tropezó, dispersando y rompiendo algunos. En la cultura mexica, los ritos funerarios eran esenciales para asegurarse de que las almas pudieran llegar al Mictlán y de encontrarse con Mictlantecutli. Los rituales incluían la creación o el entierro con las ofrendas para ayudar al difunto en su viaje, y Mictlantecutli recibía estas ofrendas como una muestra de respeto y una súplica para que el viaje fuera tranquilo. Y con Mictlantecutli finalizamos el listado de los 7 dioses aztecas más poderosos y temidos. Desde dioses del sol y la guerra hasta los señores de la muerte y la fertilidad, en el panteón azteca está lleno de figuras impresionantes y aterradoras. Ahora que conoces más sobre estos dioses, ¿cuál crees que es el más temido? ¿Cuál te ha impactado más? Déjame tu opinión en los comentarios, me encanta leerte. Y no olvides suscribirte y darle un like, ¿te ha gustado? Ya que me ha costado mucho tiempo y esfuerzo realizarlo, y con tu apoyo puedo seguir explorando los misterios de las antiguas civilizaciones. Soy Violeta del Mar y te agradezco que hayas llegado hasta aquí. ¡Hasta la próxima!